Buen día. Bienvenidos a la clase de historia. Mi nombre es Dr. Juan Carlos Sánchez y vamos a ver para qué estudiamos historia. Les comento que la historia también se le denomina como maestra de la vida. Vamos a ver por qué. Sí, porque a veces decimos, pues historia, ¿para qué sirve? No nos sirve para nada, pero no. Sí tiene mucho que ver con nuestro estudio, con nuestra forma de vivir, con nuestros antecedentes, etcétera. Todo esto lo vamos a ver con detalle. Miren, primero, la historia dice, ¿para qué estudiamos historia? Uno, para conocer al mundo que nos rodea. Vamos a ver cómo se relaciona el mundo que nos rodea con lo anterior, o con lo que vivimos anteriormente, o con lo que han vivido los seres humanos anteriormente. Saber los porqués de las cosas. Y fíjense qué importante, aprender a pensar. Nos motiva a pensar, a analizar, a sintetizar. Vamos a saber por qué existen murallas, castillos, caminos, ¿sí? O piedras en vertical en algunas ciudades. Si estamos hablando desde pirámides, desde cosas que no entendemos, decimos, ¿y esto qué significa? Queremos ver qué es y por qué celebramos las fiestas. Hay fiestas que celebramos y no sabemos ni por qué. La historia te convierte en una persona mejor informada. Esto es bien importante porque si tenemos esa información no cometemos los mismos errores que hemos cometido a través y vamos a ver cómo desafortunadamente por no saber historia se han cometido muchos errores, pero no aprendemos de los errores que ya cometimos nosotros o nuestros antepasados. La historia nos ayuda a comprender lo que sucede en el mundo. Fíjense, estoy hablando en presente, ¿eh? Nos ayuda a comprender lo que pasa. Si sabes historia, comprenderás mejor los porqués de lo que sucede en tu presente. La historia ayuda a desarrollar el razonamiento. Fíjense, el razonamiento, qué importante. Estudiar historia nos ayuda a poner en práctica habilidades que necesitamos para otras materias, como para redacción, literatura, filosofía, humanidades, ciencias, matemáticas, etcétera. Se desarrolla el razonamiento gracias a la historia. Ya veremos un poquito más adelante qué tiene que ver, por qué razonar. Y como decíamos anteriormente, se va a analizar, se va a sintetizar. Vamos a ver qué decisiones se tomaron, por qué se tomaron esas decisiones, qué tienen que ver con el presente. Ahora, estudiar historia nos ayuda a pensar, dijimos, base de una buena educación. Si no sabes pensar, no sabes analizar, no sabes sintetizar, pues imagínate cómo vamos a vivir nuestras circunstancias y cómo podemos tener una opinión sobre algo. Nos capacita para hacernos preguntas, extraer conclusiones y análisis a través del pensamiento, para desarrollar el pensamiento crítico y único, o sea, personal. El objetivo es que por medio de la historia no solo se memorice, sino que se piense el contenido del estudio para desarrollar pensamiento crítico. Esto es clave, que tengamos un pensamiento crítico que nos lleve al desarrollo de espíritu crítico. La historia nos va a dar la capacidad para desarrollar argumentos y opiniones propias. Fíjense qué importante, opiniones propias y genuinas sobre acontecimientos del pasado. Porque con una idea propia nadie podrá manipular ni controlar a la persona. Si tú tienes un pensamiento propio, una opinión propia, un pensamiento crítico y desarrollas el espíritu crítico, difícilmente te podrán manipular. Entonces, la historia, aprendes el pasado, aprendemos a pensar, desarrollo el espíritu crítico, comprendes el presente, desarrollo del pensamiento crítico, capacidad para desarrollar argumentos y opiniones propias, desarrollo de habilidades y razonamiento. Y esto, desde luego, dijimos, no hay manipulación, porque tú tienes tu propio pensamiento, tu propia opinión, pero justificada, con elementos. Y esto, desde luego, te da libertad. La historia, si tú estudias historia, aprendes historia,
podrá ser una persona libre. Tenemos aquí, perdón, todo esto les voy a pedir lo que acabamos de ver ahorita, que lo apunten en su cuaderno, apúntenlo por favor, ténganlo ahí y recuerden que si todo esto que vimos aquí abajo vas poniendo tú el inglés, tendrás un punto extra. ¿Sí? ¿De qué? De lo que hemos visto ahorita, de todo esto que hemos visto, ¿ok? Desde lo que vimos del principio. Si tú lo traduces a inglés, tendrás un punto extra. Pero esto es importante que lo tengan en su cuaderno, por favor, para empezar. Gracias.